revelado, la increíble transformación de un sencillo mecánico que asombró a una millonaria rica. La vida de Javier, un mecánico de 38 años, siempre había sido una lucha constante. En su pequeño pueblo, donde las apariencias lo eran todo, su taller se llenaba de motores oxidados y herramientas desgastadas que hacían eco del esfuerzo diario. Cada avería que reparaba, cada cliente que atendía, era un recordatorio de su dedicación para mantener unida a su familia. Sin embargo, el mundo fuera de su taller parecía ignorarlo, el prejuicio por su situación socioeconómica lo hacía sentir invisible. Su esposa, Lourdes, trabajaba largas horas en la tienda del barrio, y su hijo, Diego, un adolescente con grandes sueños de ser ingeniero, observaba cada día la lucha de su padre por mantener la dignidad ante la adversidad. Un día, mientras Javier se afanaba en el taller, una puerta se abrió de golpe y el sonido del timbre resonó en el aire. Una mujer elegante, con una presencia impactante, entró en busca de un mecanismo antiguo para su colección. Era Laura, una empresaria millonaria conocida en la ciudad. Javier se sintió pequeño e insignificante en su presencia, pero lo que realmente lo sorprendió fue la curiosidad que ella mostró por su trabajo. Los dos chocaron de inmediato, su mundo de lujo y poder parecía un universo lejano al de Javier, que luchaba por conseguir respeto. A pesar de sus emociones encontradas, Laura comenzó a regresar. Cada visita era una oportunidad para que Javier mostrara su pasión, su habilidad. Pero, por dentro, lidiaba con la inseguridad de no ser suficiente. ¿Qué podría ofrecerle a alguien como ella?, pensaba mientras su corazón se debatía entre el miedo y el deseo de abrirse. Aún así, el tiempo forjó un vínculo inesperado entre ellos, revelando capas ocultas de sus personalidades, como si fueran elementos de un motor a punto de encajar perfectamente. Lourdes, preocupada por el creciente tiempo que Javier pasaba en su taller, instó a su esposo a buscar una vida más estable. Las dudas comenzaron a atormentarlo. Quizás debería rendirme, pensó. Diego, al verlo esforzarse, sentía admiración, pero también frustración al ver la carga que llevaba su padre. Los sueños de Javier empezaron a evaporarse, como el humo de un escape, hasta que Laura le habló de una competición de inventores. Había una oportunidad para que mostrara su talento y sus sueños de innovación cobraran vida, pero el miedo a la comparación con otros competidores más privilegiados lo invadió. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con el tiempo apremiante. Javier se enfrentó a largos días y noches de trabajo, su pasión por crear un invento digno le cortaba el aliento. La tensión se incrementó cuando su padre, con sabiduría de años vivido, le decía que debía dejar de lado los sueños y encontrar una vida más segura. Pero el deseo de demostrarle a su hijo que los sueños son posibles lo consumía. La fecha de presentación se acercaba, y cada día se sentía más ansioso. Sin embargo, en el mundano ruido de su taller, la chispa de esperanza brillaba cada vez más fuerte. Javier sabía que lo que estaba en juego no solo era su invento, sino también el valor de su propio viaje. La vida lo había probado de muchas maneras y, al final, la verdadera medida del éxito podría superar el simple reconocimiento. ¿Podría este mecánico demostrar que la grandeza no siempre proviene de la riqueza, sino que puede surgir desde las entrañas del corazón? A medida que se acercaba el gran día, una sombra se cernía sobre su hogar, y la pregunta que todos se hacían comenzaba a resonar con fuerza: ¿logrará Javier reconciliar su pasión con la realidad y el amor familiar que tanto atesora? El día del concurso finalmente llegó. El sol brillaba con fuerza, pero para Javier, el calor se sentía como un peso en su pecho. Su taller, normalmente su refugio, se había convertido en una trampa de ansiedad. Cada herramienta brillaba con un propósito brillante, y sin embargo, sus manos temblaban mientras se ajustaba el overol. Si quería que su hijo creyera que los sueños eran alcanzables, debía dar lo mejor de sí.
La competencia se llevó a cabo en un centro de convenciones abarrotado. Javier, al entrar, se sintió como un pez fuera del agua. A su alrededor, inventores de todo el país exhibían creaciones sofisticadas y pulidas, rodeados de fanfarrias y luces brillantes. En contraste, su propio invento, una máquina que podía reutilizar aceite de motor de manera eficiente, parecía pequeño y frágil. Pero era su creación, fruto de largas noches de trabajo intenso. Laura, siempre a su lado, parecía notar su nerviosismo. La miró, buscando un indicio de esperanza en sus ojos. Ella le sonrió, suave y cálidamente. Hazlo por ti, Javier. Este es tu momento, le susurró, como si le infundiera un poder invisible. Mientras los competidores comenzaban a demostrar sus ideas, Javier observaba con una mezcla de admiración y terror. ¿Qué tenía el que realmente pudiera competir? Pensamientos oscuros invadían su mente. Pero de repente, recordó las noches en que Diego lo acompañaba, reparando coches o arreglando pequeñas cosas en el taller. Los ojos de su hijo brillaban de admiración, llenos de fe en su padre. Esa imagen lo despertó de su trance, como un motor que arranca de golpe. Cuando llegó su turno, Javier sintió que el aire se volvió pesado, cada segundo parecía eterno. Caminó hacia el centro del escenario, apeándose del nerviosismo, y empezó a presentar su invento. Este mecanismo no solo reduce el desperdicio, sino que ofrece una forma accesible para que los talleres pequeños operen de manera sostenible, explicó, mientras gesticulaba hacia su creación. Aunque las palabras salían de su boca, algo dentro de él se transformó. Se dio cuenta de que no estaba hablando solo de un invento, estaba compartiendo su historia. Sus luchas, su familia, el tiempo invertido en aquello que amaba. Al mirarlo, el público comenzó a conectarse, a sentir su pasión. Sin embargo, en medio de su emoción, algo inesperado ocurrió. Un grupo de competidores, entre ellos un viejo conocido de su barrio, empezó a murmurar, burlándose de la simplicidad de su proyecto. ¿En serio? ¿Eso es lo que traes? Se escuchó. Una ola de vergüenza lo bañó, y el miedo nuevamente amenazó con paralizarlo, pero en ese momento de duda, recordó a Lourdes. ¿Qué pensaría de él si ahora se rendía? ¿Qué enseñaría a Diego sobre la perseverancia? Acelerando su corazón, tomó una respiración profunda. Jarabe de pasión y determinación llenó su pecho. No se trata solo de ganar, pensó. Se trata de mostrarle a mi familia que hay que luchar por lo que amas. Su voz se elevó al hablar nuevamente, imbuida de sinceridad y poder, desafiando el escepticismo en el aire. La sala se silenció, y aunque no sabía qué pasaría, Javier se sintió más fuerte, más vivo. Esa chispa en su corazón comenzó a transformarse en un fuego inextinguible. Pero mientras la presentación avanzaba hacia su fin, un antiguo rencor resurgió cuando un familiar se presentó en la audiencia. Y su mirada reveló una verdad que Javier jamás había esperado. ¿Qué significaría esa llegada para él y su familia? ¿Desvelaría secretos que podrían desmoronar su mundo nuevamente? La incertidumbre se apoderó de él, y una nueva pregunta se dibujó en su mente: ¿podría enfrentar lo que vendría sin perder lo que había luchado tanto por construir? El eco de su nombre resonaba en la sala, un murmullo creciente que parecía arrastrar las palabras hacia un abismo de incertidumbre. Javier divisó a su familiar, su hermano Ricardo, entre la multitud. Había pasado años desde la última vez que lo vio, y aquel reencuentro lo dejó estupefacto. La mirada de Ricardo estaba cargada de juicios que nunca había esperado, y en ese instante, el aire se tornó espeso, pesado, como si a su pecho le hubieran añadido una losa. Mientras terminaba su presentación, los murmullos de la audiencia se convirtieron en un ruido sordo que apenas lograba escuchar. La tensión se palpaba. ¿Qué estará pensando?, se preguntaba Javier, sin poder apartar la vista de su hermano. Recordó las noches en que lucharon juntos por salir adelante, los sueños compartidos, pero también las traiciones que llevaron a su separación. Los recuerdos se entrelazaron con la realidad, y la confusión se volvió un torbellino en su mente. Finalizó, y los aplausos comenzaron a mezclarse con el silencio incómodo. Pero mientras su corazón latía desbocado, Javier sintió como la pasión que había invocado resonaba en la sala. Al mirar a Laura, vio su aliento entrecortado, tan ansioso como el suyo. Un hilo de esperanza lo ancló a la realidad.
Su invención, aunque rodeada de burlas, era genuina. Y su historia merecía ser contada, sin embargo, no pudo evitar sentir las miradas de los demás, sobre todo la de Ricardo. Había una tensión palpable que atravesaba el aire como un rayo. Entonces, Javier, en un impulso casi instintivo, decidió enfrentarse a su hermano después del evento. La oscuridad que lo presionaba comenzó a diluirse en determinación. Mientras se dispersaban las multitudes, Javier se acercó. «Ricardo, ¿por qué estás aquí?», atajó, su voz temblorosa pero firme. Los ojos de su hermano parecían durísimos, como acero frío. Pero en el fondo, Javier sabía que había un mar de emociones que debía navegar. «Vine por ti, hermano. Necesitaba saber qué estabas haciendo, qué tipo de vida has estado llevando realmente», respondió Ricardo con tono cortante. Entonces, una chispa de resistencia brotó en Javier. «¿Qué escoge estar aquí, burlándote de mí, cuando podrías alentarnos a nuestra familia?». Su pulso aceleró mientras ambas miradas se enfrentaban, cargadas de un pasado que aún pesaba. Ricardo cruzó los brazos, frustrado. «No es eso, Javier. Es que…», pero antes de poder continuar, un anuncio resonó por el auditorio, interrumpiéndolos. La premiación. La atmósfera se tornó electrizante. La tensión entre ellos se convirtió en un eco distante mientras juntos escucharon los nombres de los ganadores ser llamados al escenario. La voz del presentador retumbó, y el primer lugar va para el invento de Juan Morales, el innovador concepto de ahorro energético. Una mezcla de admiración y decepción lanzó hacia Javier. Pero no se desvanecía, solo ardía con fuerza. Sin embargo, no podía permitirse sentir ese vacío en medio de la celebración. «El premio no es lo que importa», dijo Javier, apretando los puños. «Se trata de superarnos. De dar ejemplo a nuestros hijos». Las palabras parecían resonar en el aire, un eco de lo que realmente representaba ese momento. Ricardo parecía dudar, y durante un breve instante, la lejanía entre ellos pareció suavizarse. Aunque el momento se sentía tenso, Javier pudo ver la chispa de duda en los ojos de su hermano. Tal vez había esperanza y no solo confrontación, pero en medio de esa frágil reconciliación, la voz del presentador resonó de nuevo, esta vez afirmando que se ofrecería un apoyo financiero a proyectos que impactaran a la comunidad, y el nombre de Javier fue mencionado entre los seleccionados. La sorpresa lo sacudió y el aire, una vez más, se tornó electrificante. La mezcla de emociones lo envolvió, pero también trajo consigo más preguntas. ¿Podría utilizar esa oportunidad para reconectar con su hermano? ¿Sería esto el comienzo de una nueva colaboración entre ellos, o un obstáculo más en su camino? El futuro parecía un rompecabezas. Con piezas que aún le eran ajenas, afuera, la noche se tornaba envolvente, y la luna brillaba en lo alto. Javier sabía que su historia estaba lejos de concluir, y los secretos familiares estaban a punto de salir a la luz. Un último pensamiento lo atormentaba. ¿Realmente estaba listo para descubrir lo que revelaría su hermano en la oscuridad de la noche? La luna iluminaba la noche, y Javier sintió como la brisa fresca le daba un breve respiro de alivio. Sin embargo, las palabras de su hermano aún resonaban en su mente, como un eco persistente. El auditorio se vació lentamente, pero en su corazón, la inquietud seguía latente. Había algo más en la mirada de Ricardo, un secreto aguardando ansioso ser revelado. «Vamos a hablar», insistió Javier, mientras observaba cómo Ricardo se giraba, preparado para abandonar el lugar. «No podemos seguir así. Necesito entender qué ha pasado entre nosotros», añadió, tratando de contener la frustración en su voz. Ricardo se detuvo, su figura tensa en mitad de la calle. ¿Entender? Javier, tú no sabes lo que ha pasado. Y no creo que haya espacio para el diálogo cuando todo se ha desmoronado, replicó, su amargura surgiendo como un llama de fuego en la oscuridad. Las palabras de su hermano lo golpearon como un puñetazo. Javier cerró los ojos, intentando juntar los fragmentos de recuerdos. «Nosotros éramos un equipo», dijo en un susurro, recordando los días de trabajo duro, las risas compartidas y las metas soñadas. «Te necesito, hermano. No por mí, sino por nuestra familia». El silencio se extendió como un manto pesado entre los dos. Javier podía ver el conflicto dibujándose en la cara de Ricardo. «¿Familia? ¿Dónde estabas tú cuando más te necesitaba?».
la voz de Ricardo se quebró, y Javier percibió la herida profunda que siempre había estado latente, como un fuego oculto bajo la ceniza. No tengo excusas, admitió Javier, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos. Pero he trabajado para salir adelante. Quiero que sepas que nunca quise que esto sucediera. ¿Podemos empezar de nuevo? Ricardo lo miró con una mezcla de decepción y anhelo. Durante años habían vivido distantes, alimentando resentimientos y rencores. Javier se preguntó si las palabras serían suficiente para construir un puente sobre el abismo que los separaba. De repente, un estruendo rompió la calma cuando un grupo de periodistas se acercó, cámaras y micrófonos en mano. Javier. Cuéntenos sobre su invención. Los rumores dicen que podría cambiar el futuro energético, gritó uno de ellos. La atención se centró en Javier, obligándolo a interrumpir el momento crucial con su hermano. Su corazón latió con fuerza. Era el llamado de la gloria que siempre había querido. Pero en ese instante, tenía más que perder que ganar. Ricardo, ¿estás seguro de que no quieres hablar? Haz lo que quieras, respondió su hermano, con un desdén que dolía. Siempre ha sido así, ¿verdad? Lo que tú quieras. Con el grupo de periodistas llamándolo, Javier se sintió atrapado entre la promesa de reconocimiento y la necesidad de restaurar su vínculo con Ricardo. La oferta del apoyo financiero parecía increíble, pero su familia se desmoronaba. Javier. Le llamó Laura desde un costado, sus ojos brillaban de entusiasmo, pero él no podía dejar de pensar en el vacío entre él y su hermano. Esa noche, el éxito y el rencor se entrelazaban como sombras en su mente. Javier sabía que cualquier decisión que tomara podría cambiarles a ambos para siempre. Quizás tengo la oportunidad de demostrarle que puedo ser su aliado, se dijo en voz baja, mientras avanzaba hacia los periodistas. Pero la pregunta que lo atormentaba persistía: ¿podré recuperar lo que perdimos, o será demasiado tarde cuando se revelen los secretos que ambos guardamos? Mientras su corazón latía con fuerza, la respuesta parecía tan esquiva como la luna entre las nubes. La noche prometía más revelaciones, y Javier se sintió un paso más cerca de la verdad, que podía llevarlo a la redención o a la perdición. Un último pensamiento retumbó en su cabeza: ¿realmente estamos listos para enfrentar el pasado y construir un futuro? Javier se dio la vuelta, sintiendo cómo la energía del momento lo envolvía. El zumbido de las cámaras y los murmullos de la multitud comenzaban a mezclarse con el clamor en su mente. Atrapado entre los aplausos y el abismo que se abría a su alrededor, el corazón le latía como si fuera un tambor. La decisión estaba frente a él: dejarse llevar por la adoración de los periodistas o dar un paso atrás y afrontar la verdad con su hermano. Javier. Hablemos de su innovadora idea. Insistió un periodista que se lanzó hacia él, micrófono en mano. Todos querían escuchar su historia, su futuro. Pero en su interior, un torrente de emociones lo empujaba a las sombras que había estado eludiendo. Perdona un momento, les dijo a los periodistas con una sonrisa forzada, tratando de apaciguar la presión que lo envolvía. Se volvió hacia Ricardo, cuya figura permanecía al margen, ansiosa y triste. ¿Y si te cuento lo que realmente me impulsa, Ricardo? No solo esta invención, quiero que sepas que me importa nuestra relación, Javier dijo, mientras caminaba hacia la esquina menos iluminada, donde parecía que el mundo sería menos agresivo. ¿En serio crees que tus palabras bastan para arreglar todo? Ricardo lo miró con desdén, pero en sus ojos, Javier podía ver que había una chispa de emoción escondida, una pequeña ventana abierta a la posibilidad de reconciliación. Javier sintió el peso de la verdad en su pecho. He estado trabajando en esto porque quería demostrar algo, no solo para mí, sino para ti y la familia. Pero, ¿qué importa todo esto si no tenemos un lazo? Una sombra pasó sobre la cara de Ricardo. ¿Y qué si todo este tiempo me sentí más como un espectador en tu vida que como tu hermano? Las lágrimas de Javier amenazaron con resbalar por su rostro. Nunca fue mi intención que te sintieras así. Perdí el rumbo y me olvidé de ti. La sinceridad emergió con una fuerza que lo sorprendió. ¿Olvidar? Repetía Ricardo, su voz quebrándose. ¿Cómo se olvida a la familia? Eso es lo que nunca entendí de ti. Los dos hermanos estaban ahora más cerca, la distancia que los separaba parecía desvanecerse, unos pasos se hicieron más fuertes a sus espaldas. Laura, siempre alerta,
interrumpió el momento. Javier, la prensa necesita una cita tuya. Su voz se desvaneció al ver la tensión palpable entre ellos. ¿Puedes darme un momento más? Este es más importante, respondió Javier sin desviar la mirada de Ricardo. La respuesta de Laura fue un rostro comprensivo pero preocupado. Javier entendió que estaba sobre una línea fina, su futuro como inventor estaba en juego, pero su familia era incluso más crucial. Ricardo suspiró, el aire pesado con el temor de lo que las palabras podrían desatar. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar por esto, Javier? ¿Hasta dónde quieres llegar en esta búsqueda de perdón? Javier pensó en cada paso que había dado, en cuántas veces se había sentido solo en su éxito. Haría lo que fuera, Ricardo. Estoy decidido a corregirlo. A nosotros, los latidos de su corazón resonaban mientras Javier buscaba las palabras para transmitir el peso de su compromiso. No puedo hacer esto sin ti, quiero que seas parte de todo esto. Sé que puedo demostrarte que he cambiado. Ricardo lo observó por un momento, el fuego en sus ojos luchando contra el frío del resentimiento. ¿Y si no resultas ser lo que prometes? La pregunta flotó en el aire, desafiando a Javier a encontrar una respuesta sincera. Entonces lo aceptaré y trabajaré para ganarme tu confianza una vez más. Pero necesito que me des una oportunidad. A nosotros, respondió Javier, sintiendo la brisa que le traía un rayo de esperanza. Un murmullo se escuchó detrás de ellos. La multitud comenzaba a sentir la tensión y Javier sabía que el tiempo se estaba agotando. Debía decidir, regresar a la fama o seguir buscando la redención con el hombre que había sido su hermano, su amigo. Este momento podría ser nuestro punto de quiebre, reflexionó en su mente, sintiendo que un camino se dividía ante él. Pero lo que no sabía era que ese camino vendría lleno de obstáculos y revelaciones que pondrían a prueba no solo su vínculo, sino también la esencia de lo que realmente consideraba su vida. ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene?, pensó, mirando el cielo estrellado lleno de posibilidades. Justo entonces, sentía que se acercaba algo, un golpe inesperado que cambiaría la dirección de sus vidas para siempre. Javier sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El murmullo de la multitud se intensificaba, el brillo de las cámaras parecía devorar el aire, y su hermano sigue ahí, con la mirada fija, penetrante. ¿Qué tan mal había estado la situación? Javier se preguntaba si la fama realmente valía el costo de su conexión familiar, un precio que nunca estuvo dispuesto a pagar, pero que parecía inevitable. Javier, un momento, insistió Laura, interrumpiendo sus pensamientos. Las alas del futuro comenzaban a abrirse ante él, y al mismo tiempo, la posibilidad de perder todo lo que realmente importaba se cerraba como un puño. Tienes que darles algo. La gente espera. La lucha dentro de Javier era un estallido de emociones, un volcán a punto de erupcionar. Diles que no estoy listo, respondió, elevando la voz más de lo que había pretendido. Era como si sus palabras se dirigieran a toda la multitud, no solo a Laura y Ricardo, sino a todos los que habían puesto sus expectativas en él. Ricardo, sorprendido, dio un paso atrás. ¿Estás dispuesto a renunciar a esto? ¿A tu éxito, Javier, por un momento? Había un aire de incredulidad en su voz, un eco de esas dudas que habían carcomido su relación durante años. Sí, contestó Javier, su voz más firme de lo que sentía. Si eso significa tenerte a ti de vuelta, tomaremos este camino juntos, Ricardo. Lo que tengo no significa nada sin ti. Fue una apuesta arriesgada. Una que su corazón necesitaba jugar, aunque su cabeza gritara que estaba loco. Pero al mirarse en los ojos de su hermano, Javier sintió que la verdad estaba más allá de las luces y las cámaras. Lo que realmente necesitaba era volver a la autenticidad de su vínculo, uno que había dejado en la penumbra, pero en ese instante, el hombre que había estado en la sombra se convirtió en una cliñón de dudas que lo dejó aún más expuesto. Es fácil hablar de cambio, pero, su voz se mostró insegura. No tengo garantías de que lo hagas, Javier. Tal vez no, pero estoy dispuesto a intentarlo, dijo Javier mientras aferraba su determinación. Y entonces, como si el universo estuviera conspirando aún más para poner a prueba su resolución, un periodista más se acercó. Javier. Se rumorea que has sido seleccionado para presentar en una gala de innovación el próximo mes. ¿Qué piensas al respecto?
¿Podrás manejar esta presión? Javier sintió como la presión aumentaba, la multitud estaba hambrienta por su próximo movimiento. De repente, un futuro resplandecía ante él, pero estaba oscurecido por la duda. En su interior, la voz de su hermano resonaba frente a esa multitud, ¿y si no resultas ser lo que prometes? Quizás no era su éxito lo que lo asustaba, sino la idea de convertirse en el mismo hombre que había llevado a su hermano al abismo de la decepción. Ricardo lo miraba fijamente, con un aire de desafiante. Javier, no tienes que responder a ellos. Responde a tu corazón. ¿Qué quieres realmente? Las palabras se quedaron flotando en el aire, envolviendo a Javier como un abrigo pesado. Una revelación creciente empezó a formarse en su mente. Podía hacer algo diferente, alejarse de las sombras del ansia de reconocimiento y abrir las puertas hacia la reconstrucción de su lazo familiar. Voy a responder a lo que realmente importa, murmuró Javier, y a medida que aquellas palabras salían de su boca, sentía que la multitud lo miraba, pero ya no eran el foco principal. Había algo más grande en juego. No me vas a dejar atrás, hermano, continuó Javier, encontrando una chispa de valor. Juntos podemos hacer esto, construir algo que valga más que cualquier reconocimiento. Pero debo saber que estás a mi lado en esto. Ricardo, aunque todavía renuente, parecía estar sopesando sus palabras. El silencio de la multitud se sentía pesado, como si todos esperaran una decisión. Así que, Javier, ¿cuál será tu próximo movimiento?, preguntó Ricardo con voz suave, combinando un atisbo de esperanza y una pizca de incredulidad. Era el momento de la verdad, el cruce entre el éxito y la familia, y Javier sabía que cualquier dirección que escogiera podría cambiar sus vidas para siempre. Pero en su corazón, se dio cuenta de que ya había tomado su decisión. La ansiedad palpitante hizo eco en su pecho. Justo cuando estaba a punto de hablar, un grito resonó entre la multitud, haciendo eco en su mente. Javier. La gente quiere saber quién eres tú realmente. La voz pesada de un periodista interrumpió el momento decisivo, provocando el levantamiento de cámaras y la presión retumbante que volvió a enredarse en su esencia. ¿El verdadero Javier está listo para ser revelado?, pensó, sabiendo que en este instante tenía en sus manos no solo la oportunidad de redención, sino la posibilidad de acercarse a la verdad que había estado evadiendo tanto tiempo. Pero, ¿quién sería cuando todo terminara? Javier sintió el calor de las miradas fijas en él, y por un momento, deseó que la tierra lo tragara. La multitud, antes imponente, ahora parecía un océano de ojos ávidos, esperando que cayera el telón y se revelara la siguiente gran escena. A medida que el murmullo crecía y las preguntas se entrelazaban en el aire, la presión se convertía en un puño apretado en su estómago. ¿Quién soy yo realmente? Se repetía en su mente, la respuesta enredándose entre sus miedos más profundos. Pero, mientras miraba a su hermano, sintió que la lucha por su identidad se calmaba un poco. Decidió que no podía dejar que la gente definiera su historia. «Alto», dijo Javier, alzando la voz con una autoridad inesperada. Se vio a sí mismo como un hombre firme y decidida, no solo alzado en el escenario ante todos, sino como un hermano que había luchado codo a codo con alguien que había visto su verdadera esencia. No soy el hombre que han creado en sus mentes. No se trata de fama, seguidores o reconocimiento. Se trata de mi familia. Se trata de nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un murmullo recorrió a la multitud, como una corriente eléctrica. Javier podía sentir la tensión en el aire, como si la gente estuviera respirando por él, esperando que las palabras cayeran y formaran una verdad dura y brillante. Me llamo Javier, dijo, casi susurrando, y he sido más que un rostro en una pantalla. He pasado demasiado tiempo buscando la aprobación de los demás, cuando en realidad, lo que más anhelo es la conexión verdadera con las personas que realmente significan algo para mí. Con el corazón latiendo en su garganta, miró a Ricardo. El alivio brillaba en sus ojos, pero también una chispa de incredulidad. Esto es un reto, continuó, su voz resonando más fuerte a medida que el miedo se transformaba en determinación. Un reto para mí y, espero, para todos ustedes. Les propongo esto, dejemos atrás la búsqueda del estrellato.
Este es el momento de abrazar quienes realmente somos y lo que podemos hacer juntos. Olvidándose de las cámaras, sabía que podía sentir el miedo colectivo en su alrededor. Se preguntó si sus palabras encontrarían eco en los corazones de la gente. Ricardo, aún al lado, asintió. Un pequeño gesto, pero significó más que 1000 palabras. Sé que puede que no todo el mundo esté a bordo con esta idea, pero si hay algo que he aprendido, es que el verdadero valor está en la autenticidad, exclamó, dejando a un lado la imagen de la fama que había cultivado. En ese instante, Javier se sintió liberado, a pesar de que el ruido de la multitud seguía presente, había un nuevo aire en la atmósfera, un giro sutil pero poderoso. Él había dado un paso al frente en una dirección inesperada, y no estaba solo. Laura, en medio de la multitud, parecía preocupada pero también intrigada. ¿Y qué pasará sin la gala? ¿Sin la presentación? Le preguntó, y su voz se percibía entrecortada por la angustia. Estaba asumiendo riesgos, y esas palabras fueron como un puñal directo a su nuevo propósito. Lo que venga será un reflejo de quién soy de verdad. Replicó Javier no solo a ella, sino a todos. Era doloroso, pero liberador. Si eso significa fracasar, entonces lo haré, pero con la sinceridad de lo que soy. De repente, la atmósfera cambió de nuevo. Las cámaras se movieron, y el murmullo se transformó en murmullos de sorpresa y reflexiones. Algunas voces comenzaron a alzar, proponiendo su apoyo a la idea de Javier. Un aplauso tímido pero creciente empezó a hacerse escuchar. La chispa de una conexión genuina estaba surgiendo. Solo entonces, todo lo que había temido no parecía tan aterrador. ¿Acaso el cambio que deseaba no empezaba en él mismo? Justo cuando la multitud comenzaba a resonar con su mensaje de autenticidad, un susurro se deslizó entre sus pensamientos, ¿y si habían otros que deseaban lo mismo, que también escondían sus verdades? La realización le robó el aliento. Era posible que al abrirse de esa forma, estimulaba algo en los demás. Estaba preparado para enfrentar el hecho de que otros, quizás, compartirían su lucha. Javier. ¿Cómo podemos apoyarte? Gritó una voz desde el fondo, y fue como si un fogonazo hubiera encendido un fuego en su pecho. Contáctenme y charlemos, hablemos de nuestros verdaderos sueños, nuestra esencia. Construyamos juntos. Gritó, sintiendo el valor al entrarle como una oleada, pero justo entonces, esa sensación de euforia fue interrumpida nuevamente. Javier. Rugió otra voz, pero esta vez sonaba diferente, cargada de desafío. La prensa nos advierte de un escándalo relacionado con tu familia. ¿Cómo planeas manejarlo? Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral. Justo cuando comenzaba a sentir que la verdad lo liberaba, se dio cuenta de que el pasado siempre estaba al acecho. ¿Podría resistir otro golpe en esta nueva jornada de autenticidad? ¿Y cómo afectaría a su ya frágil relación con Ricardo? El futuro era incierto, y la sombra del pasado amenazaba con arrastrarlo de nuevo. Javier miró a su hermano y, a medida que la multitud buscaba respuestas, sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La última pregunta resonaba en el aire, marcando un compás de incertidumbre. Javier sintió como el sudor comenzaba a recorrer su frente, y su mente corrió a 1000 por hora. Cada mirada se aferraba a él, exigiendo respuestas, y la presión era como un martillo golpeando su cráneo. Era una trampa, pensó. Cuando había comenzado a encontrar su voz, el pasado apareció para recordarle lo frágil que era su nueva realidad. Javier. Responde, insistió la voz que había planteado el escándalo. La multitud se inclinó hacia adelante, expectante, como si cada uno de ellos deseara ser parte del drama que se desenvolvía ante sus ojos. Sus manos temblaban, y su corazón latía con la fuerza de un tambor. Es solo ruido, murmuró Ricardo, dándole un suave empujón hacia adelante. La preocupación en su rostro no había desaparecido, pero su apoyo era tangible. Javier respiró hondo. ¿Era ruido? ¿O en realidad, eran verdades que él había decidido esconder? Lo que digan de mí ya no me define, exclamó, tratando de infundir confianza en su propia voz. El escándalo que menciona solo es una parte de una historia más grande, una historia que quiero que se cuente con honestidad. Las palabras chocaron con la multitud.
Algunos murmuraban entre ellos, mientras que otros asentían lentamente, como si empezaran a evaluar sus propias historias ocultas. La atmósfera comenzaba a cambiar de nuevo, el miedo se transformaba en el deseo de verdad. Lo que importa es la persona que soy hoy, no las sombras del pasado, continuó Javier, reforzando su mirada en la multitud. Soy un hermano, un hijo. Puedo ser una fuente de apoyo y comunidad. No tengo temor de hablar de mi vida, pero necesito ser genuino para que otros se sientan libres de hacer lo mismo. Algunas manos se alzaron, personas que querían compartir, abrirse, hablar de sus propias luchas. Pero la presión del escándalo seguía pesando como una piedra sobre su pecho. Una cuestionadora que nunca había desaparecido del todo parecía resurgir. «¿Pero qué te hace diferente, Javier?», gritó nuevamente la misma voz desafiante. «¿Qué hay de aquellos que te ven como un fraude o una farsa?». La duda se filtraba a través de la multitud como un veneno. «Porque yo, como muchos de ustedes, he querido ser amado y aceptado. He llorado en soledad por la búsqueda de aprobación», respondió, con una sinceridad que le ardía en la garganta. «Pero ya no voy a esconderme tras una máscara». El silencio que siguió fue profundo. Se sentía la tensión, un tejido de vidas rotas juntas. Javier se sintió como un faro de esperanza en un mar embravecido por el escándalo. Las palabras que necesitaba decir estaban fluyendo, llevando consigo la carga que había llevado durante años. «Me gustaría invitar a todos a también ser parte de esta verdad», proclamó con creciente intensidad. «No estoy aquí solo para salvarme a mí mismo, necesitamos abrir nuestras heridas, no solo las mías, sino las de todos los que luchan en silencio». La autenticidad comienza cuando cada uno de nosotros se enfrenta a su propia historia. A medida que su voz se abría paso en la multitud, un eco formidante de apoyo y reconocimiento comenzó a filtrarse. La gente aplaudía, algunos gritaban de entusiasmo. Pero justo cuando el impulso de esperanza crecía, una sombra se deslizó tras de él. Laura, recordándole que el mundo no era tan simple como lo quería presentar. «Pero, Javier, ¿y si todo esto se vuelve más turbio? La prensa anden por más. Entonces, será un nuevo capítulo en nuestra historia», dijo, girando para mirarla a los ojos. «No soy un personaje para que me crucen, soy alguien que quiere ser entendido». La electricidad de su declaración final flotó en el aire mientras la multitud comenzaba a gritar su apoyo. Las palmas se unieron y un nuevo amanecer parecía chisporrotear ante ellos. Pero en ese momento de luz, un teléfono sonó cerca de él. Su corazón se detuvo al reconocer el tono, era de su madre. Mientras se giraba, una pequeña parte de él temía lo que podría contener el mensaje. Sus dedos temblaron al sostener el dispositivo. ¿Qué clase de noticias residían en su hogar? Suspirando, miró a su hermano, quien comprendió la urgencia detrás de sus ojos. Javier presionó el botón de respuesta. «¿Mamá?». Su voz tembló. Aún en medio de su momento de autenticidad, sabía que el verdadero desafío comenzaba no solo para él, sino para toda su familia. La multitud lo observaba, hipnotizada por su perfil, mientras el silencio envolvía la escena. «Javier, esto no es solo un escándalo, hay algo más grande en juego», dijo su madre, con una seriedad que le heló la sangre. ¿Qué podría ser ahora? La duda comenzó a carcomer el optimismo que había construido. La sombra del pasado seguía acechando. ¿Podría realmente manejar todo esto y aún seguir defendiendo su verdad? Justo cuando los murales de esperanza se alzaban, un nuevo estallido de conflicto comenzaba a moldear su realidad. ¿Estaba realmente listo para enfrentarlo? La respuesta, como la verdad, quedaba _pending. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de su madre era un eco de advertencia, un frío aviso que contrastaba con la calidez creciente de la multitud. Su corazón, aún latiendo con fervor tras su declaración, que pasó a ser una mezcla de terror y curiosidad. Laura, a su lado, observaba, y podía sentir su propia tensión reflejada en el aire. «¿Mamá? ¿De qué hablas?», preguntó Javier, tratando de sonar seguro, pero las palabras se sintieron como un susurro tembloroso. La multitud en silencio parecía esperar cada sílaba, como si de su vida dependiera. «Hemos tenido problemas», su madre continuó, su voz casi un susurro.
Alguien ha estado investigando. El escándalo no es solo sobre ti. Hay implicaciones que involucran a tu padre, cosas que nunca compartimos contigo. Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La imagen de su padre, ese hombre fuerte que siempre lo había inspirado, comenzó a tambalearse entre sombras de desconfianza y secretos. ¿Cómo? ¿Qué tipo de problemas? Su mente corría de un pensamiento a otro. La historia de su familia siempre había sido una balanza delicada, sostenida con hilos de orgullo y silencio. No puedo decirte todo ahora. Solo que hay cosas que necesitamos afrontar juntos. Y podría afectar no solo tu imagen, sino lo que hemos construido como familia. Las palabras de su madre flotaron en el aire, pesadas como piedras. Javier, tú tienes el poder de enfrentar esto, interrumpió Ricardo de manera firme, intentando ayudar a su amigo a concentrarse. Tienes el apoyo de todos aquí. No dejes que el miedo te controle. La voz de Ricardo resonó como un faro en medio del caos, pero Javier sentía que el pánico crecía en su pecho. No es solo miedo, Ricardo. Gritó Javier, sintiendo que la emoción explotaba. Es la realidad de que toda mi vida se ha basado en mentiras. Lo que acabo de revelar no significa nada si mi propia familia está hundiéndose en un escándalo mayor. Se detuvo un momento, el aire pesado. Si esta verdad sale a la luz, podría destruirlo todo. La multitud, que antes parecía apoyarlo, se tornó cautelosa. Las caras que lo miraban con admiración ahora parecían confundidas y ansiosas, como si esperaran ver cómo se desmoronaba el castillo de naipes que acababa de construir. Javier, escucha, continuó su madre. No hay forma de escapar de esto, pero tenemos que ser fuertes, honestos. Si enfrentamos nuestra verdad juntos, podremos salir adelante. Pero si decides afrontar esto solo, las consecuencias pueden ser devastadoras, para todos. ¿Qué quieres que haga, mamá?, preguntó Javier, sintiendo las lágrimas amenazando con caer, su determinación empezando a desmoronarse con cada palabra. ¿Cómo puedo ser honesto con el mundo cuando ni siquiera sé lo que está ocurriendo en mi propia casa? Silencio. Era palpable. Las miradas se fijaron en él, escrutando su dolor y sus dudas. Fue entonces que un pequeño grupo comenzó a murmurar, compartiendo entre ellos. Algunos empezaron a recordar sus propios secretos, historias ocultas que nunca habían osado contar. Los rostros de quienes lo respaldaban empezaron a transformarse, algunos limpiándose las lágrimas. Si tienes que cargar con eso, Javier, no lo hagas solo. Somos más fuertes juntos, murmuró una mujer entre el grupo, con lágrimas en los ojos. Su voz era una línea de esperanza en medio del miedo. Su frase resonó, y otros comenzaron a asentir, alentándolo a seguir adelante, a permanecer firme. Tomando una bocanada de aire, Javier apretó su teléfono y reflexionó. Si esto es más grande que yo, entonces tal vez esa verdad necesita ser revelada. No solo para mí, sino para todos nosotros. Su corazón golpeaba en su pecho al pronunciar esas palabras, la resiliencia comenzaba a florecer de nuevo, aún así, había algo más acechando. La prensa no solo quería un escándalo, sino una historia. Poner a la familia en el ojo público era una nueva etapa del conflicto. Pensar en su madre y su padre, en todo lo que estaba en juego, y la carga que tendría que compartir, lo llenó de incertidumbre. Papá, ¿qué más me escondías?, murmuró para sí mismo, contemplando cómo su vida justo se estaba deshilachando, como un suéter viejo en manos ansiosas. La multitud contenía la respiración, esperando que diera un paso adelante en esta nueva dirección del dolor y la verdad. Lo enfrentaré. Pero tenemos que estar juntos en esto. No puedo hacerlo solo, declaró, encontrando de nuevo fuerza en sus palabras. La multitud empezó a murmurar, la energía renacía entre ellos. Mientras tanto, un destello de luz brilló en su visión periférica. Un reportero, cámara en mano, se acercaba, buscando capturar el momento decisivo. La pregunta se formó en su mente como un ecosistema en descomposición. ¿Sería este el momento que definiría no solo su futuro, sino el de todos los que sostenían la verdad de su familia? Las luces comenzaron a parpadear ante sus ojos, y la sensación de que estaba en una encrucijada se apoderó de él.
Había emociones en juego que solo comenzaban a salir a la superficie. Lo que sí sabía era que todo iba a cambiar, y no había vuelta atrás. Con un susurro en su mente, se preguntaba cómo se vería su mundo en una fracción de segundo. Cuando una mente está lista para derribar las paredes, el primer golpe de una verdad puede caer con la fuerza de un trueno. «¿Estás listo, Javier?», en ese instante, pensó, su futuro girando en el filo de la balanza. Él solo podía esperar, lo que vendría apenas comenzó. Javier se encontraba en medio del estruendo y la confusión, su corazón aún latiendo fuerte después de hablar ante la multitud. La tensión en el aire era palpable, un hilo tenso de expectativa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Sería este el momento decisivo que marcaría su vida y su familia para siempre? Las palabras de su madre seguían resonando en su mente, una advertencia que no podía ignorar. Debemos enfrentar lo que ocultan las sombras, pensó, mientras miraba a la multitud expectante. Había un eco de comprensión en sus corazones, una vibración de conexión. Javier sintió que el peso de la verdad comenzaba a dispersarse, como si el aire se limpiara de impurezas acumuladas. Por lo que somos, por lo que representamos, y por lo que todavía podemos construir juntos, les debo mi verdad, gritó Javier, sintiendo una oleada de fuerza invadirlo. Las luces de las cámaras brillaban intensamente, pero su enfoque estaba en las personas, en los rostros que reflejaban esperanza, que compartían sus luchas. Soy un hijo, un hermano, y he llevado las cargas de mi familia sobre mis hombros. He creído que la búsqueda de aprobación valía más que la autenticidad. Pero hoy, estoy aquí para decir que he tomado la decisión de vivir con transparencia. Necesitamos sanar nuestras heridas, enfrentar el escándalo, y reconstruir lo que hemos dejado atrás, continuó, sintiendo cómo la emoción se entrelazaba con su propósito. Un murmullo recorrió la multitud, y así, con cada palabra, se fue construyendo un puente a través de las divisiones que los habían mantenido separados. Las miradas llenas de expectativas se transformaron en apoyo, en un eco de resiliencia. Por un momento, todas las sombras desaparecieron y dejaron caer luz sobre su camino. Cuando Javier terminó de hablar, sintió que su madre y su hermano estaban a su lado. Podían ver la confusión y las dudas en los ojos de la gente, pero también había un brillo de esperanza. Este es el momento que hemos esperado. Vamos a enfrentar esto juntos, como familia, dijo Javier, mirando a cada uno de los presentes, buscando conectar con sus historias. Las cámaras seguían registrando cada instante, pero la sensación de que el mundo estaba atento a algo más profundo crecía. Lo que importa es quiénes somos, no lo que otros digan de nosotros, añadió, con un firme control sobre su voz. En ese instante, un hombre del público se levantó, impulsado por la velocidad de su emoción. Sí. Hablemos de nuestras verdades. Unámonos para demostrar que somos más que etiquetas y escándalos. Aquel grito fue una chispa que encendió la energía entre la multitud. Las voces comenzaron a alzarse, resonando en una sinfonía de apoyo colectivo. Javier sintió que una ola de comunidad lo abrazaba, y la idea de sentirse solo se esfumó en un susurro. Mientras el clamor crecía, Javier se volvió a su hermano Ricardo. Los ojos de su hermano estaban llenos de lágrimas, no por la tristeza, sino por la esperanza que había comenzado a florecer entre ellos. Lo haremos juntos, dijo Javier, sintiendo como ese simple acuerdo era el inicio de una nueva etapa. Justo cuando pensaba que todo había comenzado a calmado, el sonido de un teléfono resonó, y en un tono tenso, Laura se acercó. Javier, todavía hay algo que debes saber. Alguien intentó sacar el escándalo a la luz antes de la próxima gala. Pero yo creo que podemos revertir esto, dijo ella, su voz firme y confiada. Entonces debemos actuar rápido, dijo Javier, con un destello de determinación en sus ojos. No dejaremos que nuestro pasado nos defina. Este es el momento de reivindicarnos como familia y como comunidad. Así, sin duda alguna, Javier extendió su mano hacia su hermano, y Ricardo respondió tomándola con una firmeza que lo llenó de fuerza. Estoy contigo, Javier. Lo enfrentaremos juntos, sin excusas. Entonces, levantaron los brazos como un signo de unidad. La multitud estalló en un aplauso ensordecedor, que resonó como un eco de liberación ante el eco de sus verdades. Al salir del auditorio, todos respiraron al unísono, aliviados.
Javier sintió que, aunque aún habría desafíos por venir, había dado el primer paso hacia un futuro donde él, su familia y su comunidad se levantarían juntos en autenticidad y amor. Este es solo el comienzo, pensó, sintiendo que su propósito se transformaba en acción. La vida los había llevado por caminos difíciles, pero ahora, la esperanza brotaba como un nuevo amanecer. Eran verdaderamente más fuertes juntos, agradecemos que estés aquí con nosotros, viviendo esta historia. Ahora, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emocionantes y transformadoras, deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas escuchen estos relatos. Cada gesto cuenta, y sabemos que tú puedes ayudar a que esto crezca, comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final. Queremos escuchar tu voz y saber cómo te ha impactado. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo.